Queremos daros la bienvenida a este espacio Aprendiendo de, un espacio donde mencionamos a personas importantes de la Biblia, personas del Antiguo, personas del Nuevo Testamento. Es curioso porque nunca habíamos hablado de este profeta. Tú puedes observar en el canal de YouTube de Radio Solidaria, en la sección de personajes bíblicos, que no hemos hablado de este personaje. Hemos presentado el libro de la vida, haciendo mención al libro del personaje, pero no hemos dado detalles, no hemos profundizado en su vida. Ageo fue profeta en Judá aproximadamente en el 520 a.C. Fue contemporáneo de Zacarías. El pueblo de Judá había estado cautivo en Babilonia en el año 586 y Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Bajo el gobierno de Ciro, rey de Persia, se les permitió a los judíos regresar a Judá y reconstruir el templo. El pueblo regresó a Jerusalén para comenzar la reconstrucción del templo, pero nunca lo terminó. El mensaje de Ageo alienta al pueblo para que termine la reconstrucción del templo de Dios. La reconstrucción del templo estaba a medias, mientras que el pueblo vivía en casas hermosas. Ageo advirtió al pueblo que no pusieran sus posesiones y trabajos antes que Dios. Esto nos da una lección a nosotros también. ¿Cuántas veces nuestro trabajo ha sido más importante que, por ejemplo, reunirnos en un culto dominical, un domingo, o un viernes incluso, cuando podemos hacer una vigilia? Sumo sacerdote diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Me llama la atención del versículo 1 la fecha que con toda precisión se ofrece sobre el año en que Ageo recibió el mensaje de Dios. Año segundo del rey Darío, mes sexto, primer día del mes. Está mencionando muchos datos precisos. Está mencionando muchas fechas. Nos está ubicando en el tiempo. Aquí está ubicando el ministerio del profeta entre quienes retornaron del exilio durante un periodo de 4 meses. El mensaje viene del Señor por medio de Ageo a Zorobabel y Josué. Está dirigido a todo el pueblo y llama a una colaboración entre el liderazgo profético, el sacerdocio y el liderazgo político, teniendo en cuenta que la voluntad de Dios se cumple en su pueblo. Zorobabel era gobernador de Judá y Josué, no pienses que es el conquistador de su libro, Josué, no. Josué era el sumo sacerdote. Eran los principales líderes en la reconstrucción del templo. Ya habían vuelto a levantar el altar, pero la obra se había retrasado. Y Ageo envía una carta de aliento a estos líderes. Vamos a leer Ageo capítulo 1, versículo 2 de nuevo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La designación favorita de Ageo cuando se refiere a Dios es Jehová de los ejércitos. Aparece 14 veces en este libro. Puede que se trate de ejército de ángeles, de estrellas o de los ejércitos de Israel. Se usa por el profeta para destacar la grandeza y el poder de Dios. Este pueblo dice: así queda preparado el escenario para presentar la disputa de Dios contra el pueblo de Jerusalén. Ageo quería alentar al pueblo para que terminara la reconstrucción del templo. La oposición de los vecinos hostiles provocaron que el pueblo se sintiera desalentado, que se olvidaran del templo y que se olvidaran de Dios. Sin embargo, el mensaje de Ageo los toca y los motiva para que volvieran a tomar sus herramientas y continuaran la obra que habían comenzado. Aquí también hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas cosas hemos empezado y las hemos dejado a medias? ¿Cuántas veces en el ministerio que el Señor nos ha dado, en el ministerio que se nos ha encomendado, lo hemos empezado muy bien, con alegría, con gozo, y de repente a mitad de camino se queda a medias? Son como los edificios
que tú vas viendo por las diferentes ciudades. España, por ejemplo, tiene un montón de ciudades que a las afueras de esas ciudades hay edificios, hay polígonos industriales que están a medias. Han empezado la edificación, pero a lo mejor por falta de presupuesto o por una quiebra se han quedado así, en edificios, sin construir al completo. Esto sucedió con el templo de Dios. Empezaron muy bien a reconstruir el templo, pero a mitad de camino bajaron los brazos y el templo se quedó a medias. Ageo capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Te lo vuelvo a mencionar. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, es decir, la casa de Dios, está desierta? Casas artesonadas. El pueblo, aunque negligente en la construcción del templo, embelleció sus propias casas cubriendo las paredes con costosos paneles, como en el templo de Salomón, donde todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y Dios preguntó a su pueblo: ¿cómo pueden vivir en el lujo cuando mi casa está en ruinas? El templo era un símbolo de la principal cosecha de Israel en ese tiempo. Y el Señor lo detiene. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba como prioridad para el pueblo. Versículo 12, Ageo capítulo 1. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Curioso, ¿verdad? Enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Esto define la personalidad, la misión, la prioridad que tenía el profeta Ageo. Su prioridad era compartir lo que el Señor le había dicho. No desobedecer como hicieron muchos profetas, en este caso como hizo Jonás, que recibió una palabra de Dios y en vez de cumplirla, desobedeció. No. Ageo fue obediente a la voz, al llamado de Dios, al mandato de Dios. Y mira lo que dice el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El mensaje del profeta se complementa con la intervención directa de Dios. Dios es quien despierta los corazones dormidos, renovó los deseos de todos al hacer su voluntad. El resultado fue que los constructores reiniciaron la obra con gran energía. Despertar significa levantar, provocar, incitar, motivar, abrir los ojos a alguien. Es curioso que Ur aparece 75 veces en el Antiguo Testamento y se utiliza tanto para describir un águila excitando su nidada como el despertar de un instrumento musical que se dispone a tocar. Jehová despierta al profeta cada mañana y despierta su oído para que escuche el mensaje. Habla del despertar del brazo de Jehová. Y esta referencia es similar. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, le incitó para que se preparara. Le incitó para que reparara el templo de Dios. Preparar, reparar. El pueblo comenzó la reconstrucción del templo, tan solo 23 días después del primer mensaje de Ageo. Era muy raro que el mensaje de un profeta produjera una respuesta tan rápida. ¿Cuán a menudo nosotros escuchamos un mensaje y respondemos, verdad? Cuando se nos exhorta, cuando se nos anima a hacer cosas, todos decimos a un amén, pero luego lo hacemos.
Luego lo ponemos en práctica. Estas personas pusieron sus palabras en acción. Cuando usted escuche una palabra de Dios o una lección para tu vida, pregunte qué es lo que debe hacer al respecto y luego haga planes para ponerlo en práctica. Continuando con el capítulo, versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, otra vez especifica fechas para ubicarnos, en el día 24 del mes sexto. Pasaron 23 días entre la proclamación del primer mensaje de Ageo y la reanudación de las obras de construcción del templo. La voz de Dios se dirigía a los líderes en primer lugar. Zorobabel, gobernador civil, y Josué, sumo sacerdote, son los receptores del mensaje dado por Dios a Ageo. Y bien puede decirse de Zorobabel y de Josué que la ley de verdad estuvo en su boca, en sus labios no se halló iniquidad. Podemos percibir de una manera clara el disgusto en la forma en que Dios se dirige al pueblo. Este pueblo, en vez de mi pueblo, como en tantas otras ocasiones, denota el disgusto de Dios, el disgusto divino. Ahora hay reproche. Son su gente, pero no merecen llamarse así. Y el texto está enfatizando que es el pueblo el que retiene el comienzo de las obras. Se han de dar por enterados que son ellos y nadie más los culpables de por qué la reconstrucción del templo se está demorando. Dios dirige al profeta a abrir su boca en un día especial. El día primero del mes es una fecha de ajetreo para el pueblo. Y para los que estamos investigando y nos gusta aprender del calendario hebreo, por ser luna nueva, cesaba el trabajo y la ley prescribía hacer ofrenda a pie de cañón, subido en un tejado, reparando de aquí para allá, trayendo muebles, cortando leña, haciendo tareas. Eso me motiva a mí, hacer también ese trabajo. Veo su esfuerzo, veo su dedicación y yo quiero aprender, yo quiero hacer lo que hace. No han sido deseos ni fuerzas para trabajar de lo que ha carecido el pueblo. Prueba de esto es que a ellos no les faltó ni tiempo ni energías para trabajar donde en sus propias casas. Curioso, ¿verdad? Dejaron la reconstrucción del templo para dedicarse a reconstruir sus casas. Y claro, al ser pueblo, obtenían ganancias. Y con esas ganancias artesonaban sus casas. Se dedicaban a que su casa se viera bien, pero dejaron el templo a medias. Las obras del templo habían estado detenidas por muchos años, no unos días. Qué triste es que vayas a una iglesia y siempre esté igual, con las mismas goteras, con la misma suciedad, sin pintar, y pasan los años y no hay miembros o no hay autoridades que puedan reedificarla. Y eso se ve triste, se ve feo. Las obras del templo habían estado detenidas por muchos años, pero en sus propias viviendas no faltó mano de obra. Oye, que no puedo ir hoy a la reunión, al culto, porque tengo que hacer unas cositas en casa. Claro, reparar tu casa, pintarla. Vistosos y caros artesonados adornaban sus techos. Esta actitud difiere del todo con la de David. Él no es feliz sabiendo que mientras él vive en su mansión, el arca del pacto descansa entre cortinas, descansa en el pueblo enemigo. La actitud de esta situación es sorprendente. El reino de Dios se ve detenido en su desarrollo en tanto y cuanto sus súbditos prefieren ocuparse de sus propios negocios, abandonando sus deberes para con el Señor. Prioridades. Y te estoy poniendo el ejemplo de la iglesia, de la congregación, de repararla. Pero esto también vale para otro tipo de casos. Cuando hay, por ejemplo, un evangelismo y tenemos un llamado de con la iglesia salir a evangelizar, ¿cuántos ponen excusas para no ir a un evangelismo? Y más en esta época del año, cuando llega el frío. Los tiempos demandan actitudes decididas de servicio, de compromiso. ¿Con qué espíritu podía aquel pueblo ir al templo a adorar, verlo medio en ruinas, venir de sus bien cuidadas casas,
Esta situación demanda urgentemente una palabra profética. Y es por esto que se conmina al pueblo que reflexione seriamente y que considere el amargo resultado de su actitud. ¿Qué hace Dios cuando ve que el templo está a medias y que el pueblo se dedica a reconstruir sus casas, a decorarlas, a invertir tiempo en ellas? Pues que cesa el cultivo, cesa el Señor la lluvia, empieza a traer juicio. Y luego la gente se pregunta, oye, ¿por qué falta esto? Oye, ¿y por qué está sucediendo aquello? Y no se dan cuenta que ellos tienen la culpa. Han quitado a Dios del primer lugar de sus vidas. En síntesis, se le viene a decir, a costa del servicio que deberías haber prestado a Jehová, reconstruyendo el templo, dedicándote a las cosas de la iglesia, dedicándote al servicio a los demás, os habéis ocupado de vuestros propios asuntos. Habéis gastado todo vuestro tiempo en vuestras casas, en vuestros cuerpos, en vuestros campos. Y aún lo que ganáis cae como en saco roto. No os luce. No estáis satisfechos. Todo os sale mal. Años de trabajo que no han contado con el favor de Dios, eso es lo que está sucediendo. Todo el que intente medrar a costa de lo que a Dios pertenece ha de verse tarde o temprano atrapado en su propio egoísmo. ¿Robará el hombre a Dios?, dice la palabra. La respuesta es no. Pero el que lo hace habrá de beber el amargo cáliz de la reprobación de Dios. Cosechará quebrantos de todo tipo. Y obviamente se alejará. El mensaje de Ageo es exhortar a trabajar fuerzas y la inspiración necesarias para no desmayar. La complacencia del Señor será ver que el pueblo obedece y termina la reedificación del templo. La presencia de un templo restaurado, con un elaborado culto, con su sistema de sacrificios, era vital. Da a entender que el Señor, antes que respondamos, sabe qué hay dentro de nuestro corazón. Descubre que en los oyentes no hay una inmediata y positiva respuesta. Le sucedió también a Nehemías, animando al pueblo. ¡Manos a la obra! Y muchos empezaron a trabajar con ánimo, y la mitad de la muralla fue reedificada porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice la palabra que faltaron las lluvias y los frutos de la tierra por causa vuestra. Así que este incidente corrobora las solemnes advertencias hechas ya de antiguo a este pueblo. En una tierra como la de Palestina, carecer de lluvia constituye desgracia. De esta forma tan cruda, la palabra recuerda que somos responsables de nuestras propias acciones y que éstas desencadenan consecuencias. El pecado acarrea castigo, la obediencia cosecha bienaventuranza. Dar genera vida, retener la mano empobrece. Quien es triste y equivocadamente antepone lo material a Dios, lo pierde en todo. Por último, otra vez se nos sitúa con precisión en el día y mes en que tiene lugar el acontecimiento, el día 24 del sexto mes. ¿Qué sería? Agosto-septiembre. Algo más de 3 semanas pasaron para que la encendida arenga de Ageo tuviese respuesta. Queda para el terreno de la especulación saber por qué pasaron 24 días antes de la respuesta, por qué se tardó tanto. Anteriormente se hacen algunas conjeturas, reflexiones sobre el tema en particular. Hizo falta preparar la mano de obra, los materiales seguramente. Han sido palabras duras dirigidas al pueblo, y Ageo al fin puede estar satisfecho del resultado de su ministerio. La voz de Dios se ha dejado oír de tal manera que hay un temor que sobrecoge a todo el pueblo. Por primera vez a un profeta se le designa como mensajero o ángel, entre comillas, de Jehová. Ángel del Señor. Una descripción que armoniza la misión de estos enviados de Dios para ministrar al pueblo. La palabra de Dios estimuló el ánimo de todos, y como una poderosa eclosión del Espíritu, el pueblo se levanta de su postración para reiniciar las obras del templo.
Cuando Dios habla, es la misma vida de Dios la que se transmite. Esa es la clave de todo despertamiento espiritual. Según hemos leído, es el Espíritu de Dios el que despierta a Zorobabel. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo de despertar. Es tiempo de mirar por los demás, es tiempo de mirar por nuestra iglesia, es tiempo de mirar por nuestra congregación. Es tiempo de que la iglesia esté unida. Deja ya de artesonar tu casa. Ponte al servicio de tu congregación. Pon al servicio de la iglesia, de tu congregación, tus dones, las habilidades que Dios ha puesto en ti. Si te ha dado Dios el don de pintar, de trabajar la madera, de ser un fontanero, si te ha dado el Señor ese don, no te lo guardes para ti, para tu casa, para los tuyos. Ponlo al servicio de tu iglesia. Pastor, que tengo la habilidad de pintar, llevo muchos años pintando. Me gustaría pintar la fachada de la iglesia, me gustaría pintar la escuelita dominical, me gustaría pintar estas columnas, darle un toque más cálido en vez de paredes blancas. Propón ideas al líder de tu iglesia. Pon al servicio de la iglesia tus dones, tus habilidades para que la iglesia crezca. Es el bien para todos. No te guardes tus habilidades, tus dones, tus oficios para tu casa, como hizo el pueblo.